Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a continuar con nuestro tema de transporte celular. Recordemos que en las clases anteriores hemos estado hablando un poco acerca de qué hace referencia al transporte celular, el cual es el proceso en el que la célula realiza, como decimos, un transporte de sustancias o también lo que nosotros denominamos solutos de el exterior hacia el interior de la célula o del interior hacia el exterior de la célula, dependiendo de las necesidades de la misma, que pueden ser tanto de nutrición como de expulsar sustancias tóxicas que ya la célula no necesita para su funcionamiento. Dijimos que entonces que existen dos tipos de transporte celular en particular, pasivo y activo, donde el transporte activo es aquel transporte en el cual no existe gasto energético, mientras que el transporte activo es aquel transporte en el cual la célula necesita gastar una parte de su energía para poder realizar el movimiento de los solutos. Dijimos que el transporte pasivo pues en general es denominado difusión y hay tres tipos de difusión: difusión simple, difusión facilitada y ósmosis. Por otro lado, en el transporte activo existen dos tipos: exocitosis y endocitosis. En esta ocasión vamos a hablar un poco de cada uno de estos procesos y vamos a ver una representación gráfica de cada uno de ellos para de esta manera pues llegar a determinar sin nosotros conocer realmente o viendo a partir de representaciones qué tipo de transporte podría ser en el caso que estemos hablando. Entonces, el primer tipo de transporte del que vamos a hablar el día de hoy es la difusión. O en general vamos a hablar qué es lo que se hace referencia cuando hablamos de difusión. Recordemos que estábamos diciendo que transporte pasivo es aquel transporte en el cual no se gasta energía. Y la difusión es en general el nombre que nosotros le damos a ese transporte pasivo. Nosotros ya vimos que esa difusión tiene otras clasificaciones que ya iremos mirando, pero en este momento vamos a hablar un poco de qué hace la difusión. Entonces imaginemos un ejemplo en el cual tenemos una membrana semipermeable en donde en la parte izquierda, como vemos ahí, hay una gran concentración de las moléculas de un colorante. Es decir, en este caso nuestros solutos son las moléculas de dicho colorante, que en este caso sería un colorante verde. Ahora, si nos damos cuenta, hay un gradiente de concentración. ¿Eso qué quiere decir? Que en la parte izquierda está más concentrado que en la parte derecha. Y si nos damos cuenta, esta membrana permite que las partículas verdes atraviesen de un lado al otro. Y nos damos cuenta que parte de esas partículas atraviesan la membrana y se van al lugar menos concentrado. Siempre en la difusión y en general todo transporte que vaya a favor de un gradiente de concentración irá desde el lugar más concentrado al lugar más diluido, es decir, el de mayor concentración hacia el de menor concentración. Acá nos damos cuenta en este paso intermedio cómo van ingresando poco a poco partículas al interior de la membrana y finalmente pues se llega a un equilibrio donde la naturaleza siempre busca el equilibrio. Entonces en esta región ya por fin tanto en la parte exterior de la membrana como en la parte interna de la membrana va a existir la misma concentración de dicho colorante. Esto lo podemos observar, por ejemplo, cuando nosotros colocamos una membrana semipermeable y adentro de esa membrana colocamos agua pura y afuera un colorante. Eso sucede, por ejemplo, incluso con las bolsas plásticas. Las bolsas plásticas no son 100% impermeables, sino que permiten el paso de solutos de este estilo. Recordemos, en la difusión y en general en el transporte pasivo, las partículas y en general los solutos siempre se van a mover a favor de un gradiente de concentración y el movimiento se da pues por una diferencia de concentración. Si comenzáramos desde el equilibrio, pues realmente ya no sería necesario o ya no sería posible realizar la difusión debido a que está en las mismas concentraciones tanto adentro como afuera. Es por la diferencia de concentraciones que este tipo de transporte es posible. Ahora, vamos a hablar un poco sobre la difusión simple. Recordemos, la difusión simple pues es muy similar en general a la difusión, nuevamente es a favor de un gradiente de concentración y se da
en la bicapa lipídica. Recordemos que la membrana de las células tiene algo que es denominado la bicapa lipídica, que es pues una membrana en la cual hay una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica, que es la que evita que todas las sustancias ingresen a la célula. Entonces acá vemos una representación de la bicapa lipídica y, por ejemplo, nos están mostrando la respiración celular representada con las moléculas. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros respiramos, ingresamos oxígeno a la sangre, pero ese oxígeno aún no hace parte de las células. Entonces hay una mayor concentración de oxígeno molecular afuera, en el exterior de la célula, que en comparación a la cantidad de oxígeno que hay al interior de la célula o en el citoplasma. Entonces, como hay una mayor concentración en la parte externa y buscando el equilibrio, la célula ingresa moléculas de O2 al interior de la célula para poder realizar, como nosotros ya sabemos, la respiración celular, que es lo que nosotros denominamos también la obtención de energía, ¿no? Entonces, cuando hay mayor concentración en la parte externa en comparación a la parte interna, pues ingresan las moléculas de oxígeno molecular. Ahora, por otro lado, al finalizar la respiración, nosotros sabemos que se produce CO2. Recordemos que en la respiración, en los seres humanos y en general en los eucariontes, ingresamos oxígeno y exhalamos, es decir, inhalamos oxígeno y exhalamos CO2, ¿no? O dióxido de carbono, que se produce al interior de la célula o en el citoplasma. Acá vemos cómo está al interior de la célula y pues para liberarlo nosotros o la misma célula verá que en la parte externa, es decir en general en la sangre, hay una menor concentración de CO2 que la que hay internamente que él está produciendo. Entonces, al tener mayor concentración al interior del citoplasma y haber menor concentración en el exterior, pues el gradiente de concentración va en la dirección de eliminar estos solutos, es decir, el CO2 saldrá de la célula nuevamente en búsqueda del equilibrio y pues de esta manera nosotros los seres humanos ingresamos el oxígeno a nuestra célula porque hay menor concentración al interior y liberamos el CO2 porque hay menor concentración en el exterior. Y pues esta es una de las aplicaciones biológicas que tiene la difusión simple. Esta se da en moléculas pequeñas. ¿Por qué se dan moléculas pequeñas? Porque no necesitan de un espacio específico para atravesar. Recordemos que la célula tiene en todo su alrededor una bicapa lipídica, así que tanto el oxígeno como el CO2 puede salir por cualquier región de la membrana celular. Es decir, entre la bicapa lipídica ellos pueden pasar en cualquier región sin necesidad de que haya un espacio específico o una proteína particular que las libere o las ingrese. Algunos ejemplos de las moléculas que nos sirven en este tipo de difusión simple son, como dijimos, el dióxido de carbono y el oxígeno, pero también algunos fármacos liposolubles, que es lo que nosotros denominamos fármacos que ingresan a la grasa, y por ejemplo también el etanol. Ese etanol es el que nosotros también consumimos cuando consumimos alcohol, así que puede ingresar rápidamente. Cuando nosotros tomamos alcohol hay mayor concentración en la parte externa que en la parte interna y pues todo ese etanol ingresará a la célula y es por ello que las células buscan procesarlo rápidamente para así poder liberarlo, que es lo que termina finalmente generando esa sensación de ebriedad cuando estamos consumiendo alcohol. Por otro lado está la, como dijimos, difusión facilitada. Nuevamente, como estamos hablando de difusión, aún estamos hablando de un proceso en el cual se utiliza un gradiente de concentración y el movimiento es a favor de ese gradiente de concentración. Es decir, se va a mover las partículas desde el lugar más concentrado al lugar menos concentrado. Pero estas partículas que utilizan la difusión facilitada no necesariamente tienen la posibilidad de ingresar por cualquier lugar de la bicapa lipídica, no ingresarán por cualquier lugar de la membrana, sino que tendrán que encontrar un lugar específico que los reciba. Esto se da principalmente porque estas partículas son de gran tamaño y no atraviesan la bicapa lipídica. Entonces acá vemos una representación de la bicapa lipídica y en una proteína canal muy específica
donde atravesará esa partícula en específico o ese soluto. En esta región únicamente de la célula es que pasará el soluto que nosotros necesitamos. Pueden ser proteínas de canal que siempre están abiertas y que pasarán de lado a lado los solutos, evidentemente como dijimos a favor del gradiente de concentración, o también puede ser utilizado a través de proteínas portadoras que, como vemos, cogen una a una las partes del soluto. De todas maneras, como es a favor de un gradiente de concentración, a pesar de que estas proteínas trabajan como puertas en las cuales permiten o evitan el ingreso de sustancias, de todas formas, como es a favor de un gradiente de concentración, no gastará energía en la célula, simplemente lo hará de forma espontánea. Como dijimos, esto es para moléculas grandes e iones. Muchas veces los iones no están neutralizados por otro ion y no son capaces de moverse con facilidad. Entonces las proteínas de canal permiten que esos iones se muevan con mayor facilidad. Esto es lo que sucede, por ejemplo, en lo que nosotros vimos en la cadena transportadora de electrones. Existía una proteína canal que permitía el movimiento de protones, y ese movimiento era el que finalmente generaba una posibilidad de la síntesis o la creación de ATP, recordemos ello. Algunos ejemplos de las sustancias que utilizan la difusión facilitada son, por ejemplo, carbohidratos, que recordemos son los azúcares que tenemos en nuestra dieta, aminoácidos, que son los monómeros o las unidades que forman la proteína, y pues diferentes iones. Estos iones son los que nosotros también denominamos en nuestra vida cotidiana como electrolitos, que nos dan la posibilidad pues de tener energía hasta cierto punto en el funcionamiento de nuestro cuerpo, y que permite que los músculos en general se manejen de una mejor manera. Estos dos son los tipos de difusión. La próxima ocasión miraremos más tipos de transporte celular. Bueno, espero que les haya gustado, que hayan aprendido, y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.